Era una noche como cualquier otra. O eso creía yo. Yo soy Gustavo, ingeniero en sistemas, de esos que arreglan lo invisible, servidores, bases de datos, facturación electrónica, cosas que nadie ve, pero sin las cuales el mundo moderno se cae como castillo de naipes. Trabajo en una empresa de telecomunicaciones, en un edificio corporativo que, por fuera, parece frío, de cristal y acero, pero por dentro, guarda algo más viejo, algo que no se construyó con cemento, sino con silencio. Esa noche, todo empezó normal, casi rutinario. Me avisaron por correo. Ventana de mantenimiento del sistema de facturación, medianoche a 5 de la mañana. Nada raro. Ya me había quedado antes. A esas horas, el edificio duerme. Las luces se apagan, los ascensores callan, y uno camina entre oficinas vacías, como si estuviera entrando en una tumba limpia, ordenada, pero muerta. Salí de la oficina después de las 6. Fui a casa, comí algo, vi un poco de televisión, traté de desconectarme. Pero a las 11, como un fantasma obediente, volví. El cielo estaba nublado. Ni una estrella. Solo el reflejo amarillento de las farolas sobre el piso mojado por una llovizna fina, como lágrimas que no terminaban de caer. Al entrar a la recepción, todo estaba oscuro. Demasiado, como si la noche hubiera decidido quedarse adentro. Y entonces, escuché la risa. Una risa de niña, clara, aguda, juguetona, pero no era una risa feliz. Era una risa que rebotaba en las paredes, como si viniera de todos lados y de ningún lado. Me detuve. El corazón me dio un brinco, como cuando pisas en falso en una escalera. Me dije, es el aire, es el eco, es el cansancio. Pero no lo era. Me acerqué al interruptor. Mis manos temblaban un poco. Y justo cuando iba a encender la luz, sentí algo a mi espalda. Un movimiento, rápido, como si alguien corriera detrás de mí, muy cerca, tan cerca que el aire se movió, me rozó el cuello y desapareció. Encendí la luz. Nada, solo mi sombra larga en el piso blanco. Tranquilo, Gustavo, me dije, estás solo, nadie más está aquí. Bajé las escaleras hasta el pasillo de datos. Ese lugar siempre me ha puesto los pelos de punta. Los cables serpentean por el techo como venas negras, y el zumbido de los servidores suena como un murmullo constante, como si las máquinas hablaran entre ellas. Esa noche, el sonido parecía más bajo, como si también tuvieran miedo. Entré a mi oficina, cerré la puerta, puse el llavín. Sí, el llavín. Por primera vez en años, porque aunque sabía que estaba solo, no me sentía solo. Empecé la ventana de mantenimiento. Todo iba bien. 2 horas pasaron. La pantalla brillaba, los comandos corrían, todo bajo control. El sueño, pesado como una frazada mojada, empezó a hundirme. Parpadeé. Dormí. 5 segundos, 10, no sé. Pero en ese limbo entre el sueño y la vigilia, escuché una voz, suave, dulce, de niña. ¿Viste a mi mami? Abrí los ojos de golpe. Nadie, solo yo. La pantalla seguía trabajando, pero la voz volvió. ¿Tú viste a mi mami? Esta vez, respondí. No por valor, por instinto. ¿Tu mami? ¿Cómo se llama tu mami? Delfina, dijo la vocecita. Mi mami se llama Delfina. Sentí un frío que no venía del aire acondicionado. Venía de adentro, del hueso. ¿Y tú qué haces aquí?, pregunté, aunque sabía que no debía responderle a lo invisible. Mi mami trabajó aquí, dijo, hace mucho tiempo. Nosotras vivíamos aquí. Ella era la ama de llaves, y el señor de la casa nos encerró, sin comida, sin agua. Y ahora estamos aquí para siempre. No pude aguantarlo. Me levanté de un salto.
La silla se fue hacia atrás, chocó contra la pared. En ese momento, estaba en una reunión por Teams con colegas. Todos me miraron sorprendidos. ¿Qué pasó, Gustavo? Nada, dije, con la voz temblando. Me quedé dormido. Me levanté rápido. Colgué el micrófono. Intenté respirar. Estoy imaginando. Esto no está pasando. Pero el aire olía diferente. A humedad vieja, a ropa mojada, a tristeza. La reunión siguió. Hasta las 3 de la mañana. El silencio volvió a ser absoluto. Solo el zumbido de las máquinas. Hasta que sonó mi celular. Era Jesús. El guardia de turno, un hombre mayor, de voz tranquila, de esos que han visto de todo y nunca se asustan. Pero esa noche su voz temblaba. Ingeniero, disculpe el tono, pero le pido, por favor, no vuelva a hacer eso. ¿Hacer qué, don Jesús? Usted es el único aquí. Y yo estaba haciendo la ronda. Y pasaron corriendo por detrás de mí. 2, una niña y una mujer. Reían, y de repente, todas las luces de las oficinas se apagaron, una por una, como si alguien las fuera apagando. Don Jesús, yo no he salido de mi oficina. He estado aquí todo el tiempo. Lo sé, pero alguien lo hizo. Y no era usted. Le pedí que revisara las cámaras. Colgué. Quería pruebas. Quería racionalizarlo. Pero el miedo ya me tenía agarrado del cuello. A eso de las 3:40 de la mañana, escuché murmullos en el pasillo. Voces bajas. Susurros. Como si 2 personas hablaran entre dientes, a pocos metros de mi puerta. Me paralicé. Llamé a Jesús. Él llegó rápido, con su linterna y su crucifijo colgando del cuello. Salimos juntos. El pasillo estaba helado. No era frío normal. Era un frío que se mete en los pulmones, que te hace toser por dentro. Y entonces vino el llanto. Primero, el de una niña. Agudo, desesperado, como si tuviera hambre, como si llevara años llorando sin que nadie la escuchara. Después, el de una mujer, más profundo, más roto, un llanto de madre que ha perdido todo. Venía de la oficina de datos. Jesús no dudó, abrió la puerta. El frío nos golpeó como una bofetada. El aire estaba denso, pesado, como si estuviéramos respirando agua, y allí, en medio de las máquinas, sin nadie presente, el llanto continuaba, clarísimo, real. Jesús se arrodilló, sacó su crucifijo, lo besó y dijo: «Ayúdeme a orar, ingeniero», y oramos. Entre sollozos invisibles, entre escalofríos que no paraban, pedimos paz, pedimos que aquellas almas, fueran quienes fueran, encontraran descanso. Jesús, con la voz quebrada, dijo: «En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que las almas de estas personas encuentren la paz que tanto han anhelado». Y de pronto, silencio, total, como si alguien hubiera apagado el mundo. El aire se calentó. El zumbido de los servidores volvió a sonar normal, como si nada hubiera pasado. Nos fuimos, sin decir palabra. Yo terminé la ventana. A las 5 salí del edificio. El sol empezaba a salir, pero no traía calor. Solo luz gris. Llegué a casa. No podía dormir. El cuerpo me temblaba. Abrí la laptop. Busqué. Historia del edificio. Antiguo dueño. Fotos antiguas. Y ahí estaba. En los años 50, ese edificio era una mansión. De un terrateniente poderoso, cruel. Tenía una ama de llaves, Delfina. Joven. Viuda. Con una hija de 4 años. Un día, ambas desaparecieron. Nadie supo qué pasó. Hubo rumores. Dijeron que el dueño las había encerrado en el sótano por una acusación falsa, que las dejó allí, sin comida, sin agua, que murieron lentamente, y que el edificio, desde entonces, no ha estado vacío.
Leí todo con el corazón en la garganta. Delfina, su hija, encerradas, olvidadas, hasta esa noche, porque ellas no querían dañarme, solo querían que alguien las oyera, que alguien supiera que existieron, que sufrieron, que nunca se fueron. Desde esa noche no he vuelto a quedarme de madrugada. Cuando llego, saludo en voz baja, no al edificio, a ellas. Buenas noches, Delfina. Buenas noches, niña. Y a veces, el aire se mueve, suave, como un suspiro de agradecimiento. Gustavo, gracias por confiar en mí, porque hay historias que no se cuentan para asustar, se cuentan para recordar, para que los olvidados no estén solos, para que el miedo tenga nombre. Y este tiene dos, Delfina y su hija, las que quedaron encerradas, las que aún esperan, las que quizás solo querían que alguien les dijera, ya no están solas. Créditos. Narración, Gustavo. Historia original, Gustavo.